Jesús. Amén. Es cierto, hermanos, que cada periodo de reforma en la historia de la Iglesia ha sido contextualmente particular, a razón de que confluyen en él no solamente hechos espirituales, sino también civiles, porque confluyen en él algunos asuntos que tienen que ver con la forma en la cual las personas se encuentran viviendo fuera de la Iglesia, pero también la manera en que las personas se encuentran viviendo al interior de la Iglesia. Cada uno de los periodos de reforma en la historia de la Iglesia han sido periodos que han tenido particularidades. Desde el principio hasta el final ha habido una alianza especial entre la religión y la política. De hecho, ha habido una especie de llavería mancomunada en la que ambas cosas parece que van hacia el mismo lugar, es una especie de carrilera que va dirigiéndose hacia un mismo sitio y donde una de estas áreas afecta directamente a la otra también. Es decir, vemos que la vida del rey tiene mucho que ver con la vida del pueblo, así como va el rey, va el reino. Pero también tiene mucho que ver, después de esto, el ejercicio particular de los imperios y demás gobiernos y su intervención al interior de la Iglesia. Es interesante pensar que nunca ha existido una reforma en el mundo donde no esté involucrada la parte política y gubernamental de los estados. Aunque el cristianismo ha tenido más bien un cierto desapego de este tipo de modelos, y hemos tenido más bien una influencia bien americanizada de la imposibilidad del cristianismo hablar desde los púlpitos acerca de política y demás, lo cierto es que nunca ha existido una reforma en el mundo donde no haya una influencia importante de la política en su medio o en su vida de desarrollo de reforma. La historia de Josías no deja de ser una de esas reformas particulares en donde un hombre justo nace de un hombre impío y perverso. Tanto su padre, Amón, como también su abuelo, Manasés, fueron hombres bien perversos. De hecho, bien podrían competir contra Joab, el esposo de Jezabel, en cuanto a la perversión que hubo en medio del pueblo. Y sin embargo, este fue un joven que nació por la gracia del Señor en un tiempo particular, tal vez fuera de tiempo, si pudiésemos mencionarlo en palabras humanas. El rey antepenúltimo, antes de que Judá fuese llevado al cautiverio de Babilonia, el rey que hizo la mayor cantidad de reformas en medio del pueblo de Israel y que por mucho aumentó y también sobrepasó las reformas que su tatarabuelo Ezequías había hecho en medio del pueblo de Israel. Josías es un hombre atípico y bien interesante, así como han sido cada uno de los hombres hasta el momento que han tenido algún tipo de participación en medio de la reforma, en los momentos en donde Dios ha querido avivar y reformar al pueblo en el mundo. La reforma del rey Josías es una reforma impresionante. Así que yo quisiera poder acercarme a ustedes, mis hermanos, esta mañana y traer delante de ustedes este sermón. He titulado este sermón El gran detonante de la reforma y su consecuencia. Ahora quiero que sepa desde ahora que este es un sermón de tinte político. Y es importante que usted lo sepa porque parte de esto tiene que ver con la forma en la que nosotros nos comportamos y cómo extendemos la reforma y cómo impactamos diferentes áreas en las cuales el Señor nos ha permitido vivir y en las cuales nos ha permitido participar también.
Así que aquí hay una especie de hilo conductor en medio de la historia que está contando el autor acerca de las reformas del rey Josías. Lo primero que le está contando es la fuente de la reforma, esto es la Escritura. Lo segundo que le está mostrando es el impacto de la reforma, esto es la adoración. Y lo tercero que le está contando es la experiencia de la reforma, el avivamiento. Ahora déjeme por favor acercarme primeramente a esta fuente de la reforma que es la Escritura. Nadie se imaginaría que el libro de la ley, el libro del pacto, pudiese estar perdido en medio del pueblo del pacto. El pueblo del pacto se constituyó y se elaboró y se formateó a través del libro de la ley. El libro del pacto, esto es la Escritura, para ese momento, lo que había hasta ese momento de la Escritura, había estado en medio del pueblo para guiar al pueblo en muchas ocasiones. De hecho, incluso a través de Moisés, Dios había mandado que todo rey, cuando asumiera el trono, debía hacerse una copia del libro de la ley para él. Pero han pasado a esta altura una serie de años, cerca de 4 siglos, y el pueblo de Israel se encuentra en medio de un tiempo de gran frialdad espiritual, y de gran frialdad espiritual porque ha perdido de vista el instrumento rector de Dios para que sepa cómo deben adorar, cómo deben vivir y cómo es que Él va a actuar en medio de ellos a causa de este libro. El libro de la ley estaba perdido en el templo. Es interesante, ¿no? Eso. En medio del templo estaba perdido el libro de la ley. No había sido leído el libro de la ley entonces por muchos años, al menos desde el rey Ezequías hasta este tiempo, 4 generaciones no había leído el libro de la ley, aunque continuaba yendo al templo a adorar. El templo se había deteriorado en sí mismo a causa de la falta de asistencia de parte de los reyes y también de los sacerdotes en la reparación, remodelación y adecuación de las cosas al interior del templo. Así que no podían saber en dónde estaba el libro. Hacía tanto que no se abría el arca del pacto para observar dentro de él ni siquiera los mandamientos o la vara de Aarón o el maná. El pueblo había perdido de vista lo que es realmente importante en medio de su adoración. Las palabras de Dios se perdieron de vista. Y es en medio de una remodelación del templo cuando el rey Josías envía a uno de sus siervos para que mande a los sacerdotes a reparar el templo, un niño de tan solo 8 años. Un niño de tan solo 8 años. Es importante porque en el pasaje paralelo de Crónicas se nos dice que el rey Josías dispuso su corazón desde niño para el Señor. A edad de 12 años de Josías, él empieza a derribar los altares que hay en Jerusalén todavía sin haberse hallado el libro de la ley. Y es apenas hasta los 18 años cuando en medio de esta remodelación se encuentra el libro de la ley perdido en medio del templo. En el templo estaba, pero no había sido leído, pero no se conocía. Las afirmaciones del autor es que se halló un libro. Ese libro nunca lo había leído Josías, nunca lo había leído Safán, nunca lo había leído Hilcías. Ninguno de ellos nunca había leído el libro de la ley. Y en medio de esto tienen la oportunidad y el gran privilegio dado por el Señor de hallarse el libro de la ley en medio del pueblo, en medio del templo, y de leerse el libro de la ley, y de entonces compungirse de corazón frente a las palabras dichas por el Señor allí, en ese libro de la ley. Es importante notar, mis hermanos, que este libro de la ley era una obligación del rey. El rey necesitaba direccionar sus pasos a través del libro de la ley. Y el libro de la ley estaba perdido. Ahora bien, además de esto, la Escritura nos deja ver el corazón del rey de Josías
cuando nos muestra que frente a la lectura del libro de la ley él se compunge, y frente a la lectura del libro de la ley él llora, y frente a la lectura del libro de la ley él rasga sus vestiduras y se compunge porque se da cuenta que el pueblo ha hecho exactamente aquello que Dios le dijo que no hiciera. Y además de esto, porque se da cuenta que las maldiciones dichas en ese libro de la ley van a ser aplicadas a ellos como pueblo, y él es consciente de esto, y ahora dice: vendrá sobre nosotros esto, porque el ardor de la ira de Dios se ha encendido sobre nosotros. Safán declaró al rey lo que había hecho, y le dice que el sacerdote Hilcías le ha dado un libro y lo ha leído Safán delante del rey, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. La escritura, hermanos, es la forma de poder volver nosotros al mandato y a la correcta adoración y a un corazón correcto delante de la presencia de Dios. Si no existe eso, entonces no hay forma de que el pueblo pueda adorar a Dios genuinamente como Dios ha mandado que se adore. Si no existe la escritura en medio del pueblo, en medio de la iglesia, en medio de la comunidad de fe, entonces el pueblo va a hacer lo que cree que es adecuado, y lo que el pueblo cree que es adecuado siempre, o al menos la mayoría de veces, es contrario a lo que Dios afirma que es adecuado. Estamos viviendo un tiempo no muy distinto a aquel, y en otros momentos de reforma en la historia de la iglesia se han vivido tiempos no muy distintos a aquel tampoco. Todo episodio de reforma ha comenzado con la vuelta a las escrituras. Tenemos aquí el evento particular de Josías. Él ha hallado el libro, y esto ha generado una verdadera reforma al interior de todo el pueblo de Israel, de todo el pueblo de Judá. Pero no es la única vez que esto ha ocurrido. En otros episodios de la historia de la iglesia es esto lo que ha generado un detonante de reforma al interior del pueblo. Solamente para recordar algunos de estos, permítanme mencionarles algunos. En el siglo IV, durante el tiempo del concilio de Nicea, que normalmente la gente recuerda es por la composición de la doctrina de la Trinidad, se estaba fraguando algo que estaba en el corazón de esto, y era recopilar y encontrar y reconocer los libros inspirados por el Señor. Este episodio, aproximadamente desde el año 328 en adelante, se empieza a configurar la compilación de todos los 66 libros de la Biblia. Es durante este episodio que la Biblia empieza a ser reconocida y que el canon se considera cerrado, y es allí en donde empiezan a desecharse falsas escrituras y a reconocerse aquellas que verdaderamente han sido escritas por la inspiración divina. Es un periodo de reforma, un periodo que implica la vuelta a las escrituras, no solamente en componer una doctrina particular y tan difícil como la doctrina de la Trinidad, sino que detrás de eso están dejando para nosotros la herencia de la escritura, están dejándola recopilada y están dándole al pueblo dirección a través de la lectura de la escritura ahora completa, y no solamente un libro acá, otro libro allí u otro libro allí. Esto generó un avivamiento impresionante al interior de todo el Imperio Romano. Recuerde que es la misma época en la cual Constantino declara la religión cristiana como la religión oficial del Estado. Es para esta época que la iglesia deja de ser perseguida, que empiezan a plantarse iglesias en todo el Imperio Romano y a llegar hasta el último rincón del imperio. Es en esta época de avivamiento, tras la vuelta a las escrituras, en donde el cristianismo deja de ser considerado una secta. Tenemos el periodo, por ejemplo, del lucero resplandeciente de la Reforma, la estrella de la Reforma. Es en el siglo XI y XII, tras la vuelta a las escrituras, que se genera el movimiento que se conoce como la prerreforma. Es a través de los escritos de Juan Hus, de la traducción tal vez empírica, pero seria, de solamente uno de los libros del Nuevo Testamento, hecho por Pedro Valdés.
Es a través del intento de traducción que generó Wycliffe durante ese periodo que se genera el resplandor de una iniciativa primaria de volver nuevamente a las Escrituras a través de un hombre que quiso traducir las Escrituras al lenguaje vernáculo. Aunque le costó la vida a Hus, sin embargo, todos los husitas y los valdenses continuaron firmes en la necesidad de volver a las Escrituras. Y luego eso se junta con el movimiento de la Reforma en el siglo XVI. Hermanos, es a través de la compilación de los manuscritos de la Escritura del Nuevo Testamento que hizo Erasmo de Rotterdam que se genera un verdadero avivamiento al interior de la iglesia. Aunque las tesis las haya clavado Lutero, sin embargo, la Escritura estaba siendo puesta en el centro de todo esto a través de Erasmo de Rotterdam. A pesar de que es el predecesor del arminianismo, tenemos que agradecerle mucho por los manuscritos que compiló. Esa vuelta a las Escrituras generó toda la Reforma protestante. Lutero luego hace la obra más grandiosa por la que podría admirarse Alemania. Lutero toma el Nuevo Testamento y lo traduce a la lengua vernácula, tal vez el primer Nuevo Testamento completo traducido a la lengua común, a un lenguaje donde todos pudiesen leerlo. Y esto generó un verdadero avivamiento en todo el mundo, de manera que la historia del cristianismo se divide en dos a partir del siglo XVI. Hermanos, es a través de la seriedad con la que se tomaron las Escrituras que el puritanismo inglés del siglo XVII conformó toda una nación, la primera potencia hasta el momento aún del mundo. Y es a través de esta también que se genera y viene a la vida la vuelta a algunos elementos trascendentales del cristianismo. Es a través de volver a las Escrituras que los bautistas primitivos empezaron a establecer algunos principios específicos de la adoración y de la eclesiología más pura, tal vez, más cercana a la Escritura. Y esa eclesiología vio y mostró un renacimiento al interior de la iglesia cristiana. Es, hermanos, a través de eso que inician los avivamientos y es a través de eso que comienzan las reformas, a través de la vuelta a las Escrituras, como ocurrió en el tiempo de Josías. Hoy en día estamos viviendo un tiempo en donde de alguna manera y de forma paradójica en muchas iglesias no se abre la Escritura hace mucho tiempo. Se encuentra al interior del templo, pero no hay nada de Escritura. Hay una gran cantidad de invenciones humanas, formas particulares de adorar, formas particulares de celebrar al Señor. Una gran cantidad de pensamientos que divagan al interior de la iglesia y que asumen todo como posiciones y que no se toman realmente en cuenta las ordenanzas establecidas por el Señor para adorarle. Es, hermanos, un tiempo como el tiempo de Josías. Hoy encontramos al interior de la iglesia una gran cantidad de desprecio hacia el estudio serio y la vuelta a la palabra de Dios. Se habla de la Biblia como la letra e intenta colocarse al Espíritu por encima de lo que Él mismo inspiró. Y un montón de experiencias y de sensaciones hoy predominan al interior de la iglesia y la iglesia se pierde por falta de conocimiento. Pero no solamente fue la vuelta a las Escrituras, sí es importante eso, pero una reforma verdadera requiere, además de volver a las Escrituras, corazones que estén dispuestos a hacer lo necesario, corazones que estén dispuestos a hacer lo necesario por volverse a las palabras del Señor y a lo que Él ha mandado. Y esto es el ejemplo claro de Josías. Josías hizo lo necesario, ¿no? Lo que había que hacer al interior de la iglesia para glorificar al Señor. Si pensamos en eso, hermanos, realmente nos vamos a llevar una escandalizada impresionante. Estamos hablando del templo de Jerusalén. Estamos hablando del templo construido por Salomón, el que Salomón dedicó a Dios, el que él dijo:
cuando tu pueblo se desobedezca y se vaya lejos y sea expatriado y recuerde este lugar y oren hacia este lugar y vuelvan hacia este lugar, tú les perdonarás y todo lo demás. Es el templo de Jerusalén, el lugar dedicado por Salomón, en el lugar en donde se está celebrando la adoración más sincretista del universo. Digo del universo porque la escritura dice que la creación de Dios le alaba, no solamente la tierra. Pero hay una adoración que está plagada de impiedad, plagada de sincretismo, en donde intenta meterse al interior de ella un tipo de adoración que no es ni genuina ni legítima, ni tiene, hermanos, realmente aquí nada que ver con una adoración establecida por el Señor. Usted escucha, usted lee lo que dice allí la escritura acerca de lo que estaba pasando en el templo y se escandaliza. Es al interior del templo donde se estaba adorando a Baal. Es al interior del templo donde había una imagen grandísima de Acera. Es al interior del templo en donde se adoraba los signos del zodiaco. Es al interior del templo en donde había una imagen y adoración al sol y a la luna. Es al interior del templo en donde habían actos simbólicos de adoración pagana. Había un prostíbulo al interior del templo. ¿Se imagina eso? Había un prostíbulo al interior del templo. Aunque la Reina Valera traduce ese escenario, hermanos, del versículo 7 del capítulo 23, como si fueran mujeres que se prostituyen, la mayoría de eruditos y al mismo tiempo una gran cantidad de versiones concuerda en que este no era un prostíbulo de mujeres, sino de hombres. Era un prostíbulo de travestis al interior, de homosexuales al interior del templo. Hombres que se prostituían y mujeres que tejían para su diosa, al interior del templo, no afuera. Los sacerdotes de Baal y de Yahweh comían de la misma olla, al interior del templo. Las partes que Dios había designado solamente para que sus sacerdotes levitas participaran, ahora lo que hacían era que unos adoraban allí a Baal y otros adoraban allí a Yahweh, y luego se sentaban juntos en la mesa a comer. Es, hermanos, en medio del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en donde ellos dejaron allí establecido todavía un altar particular en el cual sacrificaban sus hijos a su Dios, a Moloc. Israel, no otro pueblo, israelitas, judíos, servían como sacerdotes de Moloc y sacrificaban los hijos de los judíos a Moloc. Qué interesante esto, ¿no? Manasés había mandado que en el techo del templo se colocaran dos estatuas grandísimas. Una estatua para Acera y al otro lado otra estatua también para Acera, allí en la azotea del templo. Imagínense que en las fotografías del templo de Jerusalén lo que se vieran fueran dos estatuas de Acera. Es importante, hermanos, esto. A las afueras del templo tenían caballos y carros dedicados al dios Sol. Tenían todavía las imágenes creadas por Salomón muchos años atrás, cerca de 300 años atrás. Todavía estaban en Israel. 3 imágenes creadas por Salomón: la imagen de Quemos, el dios de Moab; la imagen de Astorec, el dios de los sidonios; la imagen de Milcom, el dios de Amón. Estaban allí en medio del pueblo. Y lo que hizo entonces en medio de todo esto Josías fue establecer una serie de reglamentos que implicaran la destrucción de todas estas cosas. Y nos dice el versículo 24 que la razón de esto era para hacer las cosas conforme a lo que decían las escrituras. Escuche lo que dice:
Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Esta es la evidencia de un hombre que no solamente encuentra las escrituras y se conduele a causa de que las cosas que dicen las escrituras sobre Israel son fuertes, y evidencia que viene sobre ellos maldición y lo que Dios ha dicho, sino que además es un hombre que está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para corregir el mal rumbo que lleva el pueblo de Israel y de Judá, y la falsa adoración que están practicando en el templo del Señor. A mí me sorprende, hermanos, que esto haya ocurrido en el templo de Jerusalén, que el interior del templo se haya convertido en un prostíbulo homosexual, que el interior del templo se haya convertido en el lugar de adoración de Acera, o de Moloc, o de Quemos. Es impresionante eso. Tomar una decisión como esa no es algo fácil. Hacer lo que Josías hizo no es algo fácil. Requiere que uno esté lleno del Espíritu Santo. Requiere que uno tenga fuerzas del cielo para poder hacer los cambios que hay que hacer al interior de la adoración, una falsa adoración que está presentándose aquí al Señor, una adoración impía, pagana, mezclada con un montón de hechicería, de agüeros. Hermanos, pero es que tampoco es tan distinto eso a lo que vemos hoy en día en las iglesias. Tenemos un escenario de pastores perversos pastoreando la grey, hombres malos que intentan subirse sobre las ovejas, comerse su carne, usar su lana, pero que no las pastorean. Es que no es tan distinto a lo que vemos en el contexto de nuestros días al interior de la celebración del culto cristiano. Una gran cantidad de hechicería al interior de la iglesia, un montón de agüeros al interior de la iglesia, prácticas que tienen que ver con la nueva era y otras cosas similares a esas, pero que no tienen que ver con la adoración al Dios de los cielos. Hoy en día vemos al interior de la iglesia a la gente cayéndose al piso, echando babas por su boca, los hombres deseosos de gloria, compitiendo con el Señor para tomar el lugar del Señor, hombres que intentan mostrarse como los que están investidos de poder, de gracia, de dones, que compiten cada semana con el Señor por su gloria. Hombres que intentan promoverse como la gran panacea del avivamiento. Lugares que se han volcado al materialismo, se han volcado a la teología de la prosperidad, se han volcado a colocar el corazón de las ovejas en las cosas de esta tierra, no en las cosas de arriba, en las cosas que se ven, no en las que vendrán. Vemos una búsqueda incesante del pueblo por aquello que no es el Señor. Se recurre constantemente a las iglesias esperando que Dios finalmente haga la labor de hacer lo que el mundo no hizo en ellos, que Dios sea el que les dé la lotería, que Él sea el que les cure de la enfermedad, que Él sea el que les libre de todo sufrimiento, el que les dé los bienes materiales, el que haga en ellos los milagros por los cuales siembran, pero su corazón no se ha vuelto al Señor. Están buscando las dádivas de Dios, pero no a Dios. Nos hemos volcado, hermanos, a prácticas de esoterismo. Vemos danzas al interior de la iglesia, como pudiese pasar en cualquier tribu indígena. Aquí ya no se danza por la lluvia, sino por la plata. Vemos a los pastores al interior intentando mostrar una especie de estándar espiritual, como si estuvieran por encima del bien y del mal.
Nos encontramos con una mezcla de corrupción al interior de la iglesia. Las familias son dueñas del poder al interior de las congregaciones. No es el gobierno de Dios, es el gobierno de una familia en particular. Nos encontramos un modelo que no ha decidido abandonar del todo a los ídolos. Tenemos que quejarnos, hermanos, en este punto de las prácticas que mantiene el luteranismo, de las prácticas que mantienen una gran cantidad de tradiciones que son bien antiguas al interior del cristianismo, que no terminaron de reformarse. Tenemos que quejarnos del anglicanismo. Tenemos que quejarnos de su constante adoración todavía a un montón de elementos que tenían que ver con la antigua religión romana. Todavía mantienen las imágenes en el interior de sus templos, todavía intentan replicar una gran cantidad de adoración pagana que el catolicismo intentó meter al interior de la iglesia y que luego la Reforma abiertamente rechazó. Hermanos, parece hoy en día que ese mismo sincretismo del tiempo de Josías está a la puerta y que deberíamos tomar y practicar cualquier cosa que dé resultados, mientras que traiga gente, mientras se vea como un movimiento de avivamiento, entonces no hay ningún problema con meter lo que sea en la adoración en los templos y en la adoración en medio de la iglesia. Y esto requiere que no solamente nosotros tomemos la escritura y la abracemos y volvamos a ella como ha ocurrido en tiempos pasados, sino que requiere que nosotros tengamos la valentía para hacer lo que hay que hacer, para hacer lo que es necesario hacer, para intentar hacer lo que es agradable delante de Dios y no lo que es popular y no lo que la gente quiere. Necesitamos tener determinación y hacer lo necesario para que la palabra del Señor brille en medio de nuestra adoración, en medio de nuestras asambleas. Pero evidentemente, como el mismo texto nos lo muestra, esto que ha pasado con Josías no se quedó solamente allí. Es decir, él no solamente recupera el libro de la ley, lo lee delante de todo el pueblo, sino que ahora, además de haber comprometido a todo el pueblo con esta ley y con este pacto, él ahora va a querer que el pueblo adore a Dios de la manera correcta, como hay que adorar al Señor. Esto es muy interesante, hermanos, porque ahora ocurre algo en el pueblo de Israel que no ha ocurrido nunca antes, ni que va a ocurrir después de eso. Y es que el pueblo de Israel, en base a estos cambios que seguramente costaron mucho, incluso dice el texto que Josías tuvo que profanar a la Bukele, ¿no? Tuvo que profanar las tumbas del pueblo de Israel para que ellos no hicieran prácticas allí en estos lugares, ¿no? Recuerde que Bukele hace aproximadamente un año fue a las tumbas de los líderes de las maras y cogió un mazo, ¿no?, junto con el ejército, y derrumbó todas las tumbas de la gente, de los líderes de las maras, porque la gente los estaba viendo como un símbolo. Es algo simbólico, implica que hay un verdadero cambio, que esto va a dejar de ser lo que antes era y que ahora va a ser una cosa diferente. Pero ahora Josías lo que va a hacer es mandarle al pueblo a que vaya y practique la Pascua, y que practique la Pascua de la manera correcta, y que practique la Pascua como nunca antes ha sido practicada en el pueblo de Israel. Escuche que versículo 21 dice que entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro del pacto. La forma de la adoración que mandó Josías no era vamos a hacerlo románticamente, vamos a hacerlo así porque así yo creo que es bueno. No, es vamos a hacerlo como el libro del pacto dice que debemos hacerlo. Así es como debemos practicarlo. Y escuche, dice que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos de los jueces de Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Nunca había sido hecha una Pascua como esa. Volver a las Escrituras implica, hermanos, un verdadero avivamiento, implica una verdadera práctica
que sea conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de los hombres. Experimentar un avivamiento demanda que nosotros volvamos a la Escritura para adorar a Dios conforme a lo que Dios estableció, como Él dijo que debíamos adorarlo, no como a nosotros se nos ocurre, no para atraer gente, no para llamar la atención, no para mostrar nuestros dones y nuestras grandes capacidades, no, para glorificarlo a Él, para que sea como Él quiere que lo hagamos y no como a nosotros se nos ocurre hacerlo. Esta es la experiencia de la Reforma. Cuando la Reforma experimenta esto, se experimenta un gran avivamiento al interior del pueblo del Señor. Y este avivamiento no solamente llega hasta allí, hasta el pueblo de Dios, sino que lo experimenta todo el contexto en donde se encuentra la iglesia del Señor. El avivamiento empezó al interior de la iglesia en el siglo XVI. Lutero, un monje, va y clava en las puertas de la iglesia sus 95 tesis. Pero como resultado de esto, no solamente la iglesia, sino también todo el pueblo, la gran comunidad de los campesinos que luego se arman en revueltas, también experimenta un avivamiento. El mundo entero experimenta un avivamiento. Todo Alemania experimenta un avivamiento. Con lo que hizo Zwinglio en Suiza, todo Suiza experimenta un avivamiento. Toda Francia y Ginebra experimentan un avivamiento. Todo Inglaterra experimenta un avivamiento. Y todos los Estados Unidos experimentan un avivamiento. Cuando al interior de la iglesia la gente toma en serio la palabra de Dios para hacer lo que Dios quiere, la iglesia y todo su contexto experimenta un avivamiento. No es solamente al interior de nuestra pequeña iglesia local, no, ni tampoco al interior de nuestro pequeño avivamiento, no son solamente los bautistas, no son solamente los presbiterianos, no, todo el mundo experimenta un avivamiento, todo alrededor experimenta un avivamiento. El nombre de Josías quedará para la historia porque en el tiempo de Josías se realizó un tipo de adoración que ni siquiera en los tiempos de David se experimentó. Desde el tiempo de los jueces no se había celebrado una Pascua así, ni siquiera después de eso nunca más se practica una Pascua así. Su nombre quedará para la historia como un joven que hizo lo que había que hacer, que volvió a la Escritura, que tomó las decisiones que debía tomar para eliminar la falsa adoración del templo y que además de eso invitó al pueblo a practicar la adoración al Señor como tenía que practicarla. No es, hermanos, sino hasta el tiempo de Cristo, cuando el Cordero perfecto supera al Cordero sacrificado en los tiempos de Josías. No es sino hasta los tiempos de Cristo, cuando se establece el nuevo pacto, cuando llega el nuevo pacto, hasta el momento cuando el pueblo puede experimentar un avivamiento como el que había ocurrido en los tiempos de Josías y mayor que ese que ocurrió en los tiempos de Josías. Cristo dijo que Él cumpliría toda la ley, que ni una jota ni una tilde pasarían sin que todo se cumpliera. Él entró al templo, Él echó fuera a los cambistas, Él soltó las palomas, Él dijo generación de víboras. Cristo vuelve al templo como el verdadero templo a limpiar el templo de todas aquellas cosas. Y a través del tiempo, desde el tiempo de Cristo hasta ahora, hermanos, cada que ha ocurrido un evento así, ha ocurrido un verdadero avivamiento en la práctica de adoración de la iglesia. No ha sido solamente un asunto del templo de Israel, es en la práctica de adoración de la iglesia. La iglesia ha experimentado un avivamiento cada que ha regresado a la Escritura y cada que ha hecho lo que ha tenido que hacer, cada que ha quitado lo que ha tenido que quitar, cada que ha limpiado la adoración para brindar al Señor una verdadera adoración. Hoy estamos, hermanos, en un tiempo particular en la historia de la iglesia en donde Dios está trayendo un avivamiento nuevamente a todo Latinoamérica.
un deseo genuino por volver a la Escritura. Está limpiando nuestros corazones, llamándonos a volver a ella, a desechar de nosotros lo que tengamos que desechar, a quitar de la iglesia lo que haya que quitar, para entonces experimentar un verdadero avivamiento que transforme toda Latinoamérica. Este es un tiempo especial, hermanos. Si usted es un poquito consciente, más que de su iglesia local, se dará cuenta lo que el Señor está haciendo por toda Latinoamérica, por la iglesia de habla hispana. Incluso en los Estados Unidos, las iglesias más crecientes en este momento son las iglesias de habla hispana. Está creándose al interior de la iglesia de los Estados Unidos una especie de movimiento que implica que toda iglesia de habla inglesa tiene también que tener una iglesia de habla hispana en ella. Está ocurriendo algo impresionante. No solamente en los Estados Unidos, toda Latinoamérica lo está experimentando. La influencia que Dios ha hecho a través de buenos siervos en toda Latinoamérica es impresionante. Se están plantando iglesias desde los Estados Unidos hacia abajo, desde México hasta la Patagonia, se están plantando iglesias de tacha bíblica o reformada. Gente muy cercana a la Escritura, muy cercana a la Reforma. Están, además de eso, convirtiéndose en iglesias reformadas una gran cantidad de iglesias que antes eran carismáticas. Están volviendo a las Escrituras. Tal vez nosotros somos de esas iglesias que venimos de un contexto carismático y nos hemos volcado a una iglesia de tacha reformada. Ahora, nosotros necesitamos, mis hermanos, saber que el movimiento de la reforma no puede quedarse al interior de la iglesia. Nosotros necesitamos reconocer que un avivamiento al interior de la iglesia requiere que nosotros conscientemente intentemos ir de puertas para afuera y no solamente de puertas para adentro. Necesitamos reconocer conscientemente que el papel que juegan las autoridades civiles y el papel que juegan los gobiernos en la transformación y en la conversión a iglesias reformadas y su impacto requiere que nosotros saquemos de las cuatro paredes de nuestra iglesia el movimiento de reforma y lo llevemos a otros niveles que vayan mucho más allá que solamente reformar la forma en la que adoramos, aunque eso es ya una gran ganancia para nosotros. Pero necesitamos tomar, hermanos, el toro por los cuernos. Necesitamos salir allá y enfrentar las grandes, las prácticas importantes y las cosas que tenemos que hacer para que no solamente nuestras iglesias se reformen, sino que nuestras sociedades se reformen. Para nadie es un secreto que las iglesias de tacha reformada somos muy débiles en el evangelismo. Esta es una gran deficiencia y es una gran autocrítica también para nuestra labor. Necesitamos ir afuera. Para nadie es un secreto que a veces, aunque hemos reformado nuestra adoración, nuestros corazones todavía quieren perseguir lo mismo que el carismatismo y las iglesias de la prosperidad persiguen. Que parece que tenemos un deseo así mundano. No es raro encontrar al interior de nuestras iglesias muchas quejas por el crecimiento de la iglesia, pero no es porque haya un verdadero deseo de que la gente conozca al Señor, sino porque hay un deseo de equipararnos a ese modelo del carismatismo. Necesitamos querer el crecimiento, no para modelarnos a ese tipo de forma, sino que debe ser para que el evangelio, para que la reforma en los corazones se extienda más, para que más lugares sean alcanzados, para que más iglesias sean plantadas, para que más sitios conozcan que hay todavía en medio de la iglesia corrupta de nuestros días, iglesias que glorifican al Señor y que quieren vivir para su gloria y su honra. Pero no solamente eso, necesitamos también entender que desde nuestras posiciones al interior de diferentes escaños de la sociedad y del poder, necesitamos impactar con la reforma. ¿Usted sabe por qué se convirtió Constantino? Al menos por qué implementó el cristianismo
en medio de todo el Imperio Romano? Bueno, porque tenía a un consejero allí que era cristiano y que le hablaba constantemente sobre esto. Porque había gente dotada, capacitada y preparada para poder tratar en medio de esto con la filosofía y con las luchas que enfrentamos nosotros día a día y que enfrenta también el gobierno y el Estado. Y frente a eso, el cristianismo pareció ser la mejor alternativa para poder que hubiese un imperio romano unificado, para que hubiese un imperio romano en uno solo, para que éste realmente impactara a la sociedad. Hermanos, necesitamos saber que tenemos una responsabilidad mayor que solamente al interior de la iglesia dejar prácticas como la danza o como saltar en las sillas o como hablar en lenguas. No, la reforma no para con hacer eso al interior de la iglesia. La reforma continúa, la reforma sale, explota de nuestras iglesias locales y entonces ahora nos invita a ser participantes y muy activos dentro de la composición de nuestra sociedad y cómo nuestra sociedad está estructurada. Necesitamos hermanos que deseen verdaderamente llegar a escaños del poder político para de esta manera influenciar social y culturalmente con elementos y patrones reformados toda nuestra sociedad. Necesitamos ser más participantes dentro de lo que implica nuestra responsabilidad civil. Necesitamos aprovechar los espacios que tenemos, sea como gerente de la empresa, sea como emprendedor o dentro de algún escaño del poder político de nuestra sociedad, empezar a mostrar que la reforma no es solamente un movimiento religioso, que es un movimiento cultural y que esta cultura ha de tener la intención de impactar fuertemente todos los espacios de nuestra sociedad. No podemos, hermanos, dejarle a personas que no son creyentes la lucha por la colonización cultural. No podemos dejar que la batalla la estén dando aquellos que ni siquiera son cristianos. Necesitamos salir y dar la batalla y enfrentar estas cosas, y para eso necesitamos ser intencionales. Necesitamos ser intencionales en que sea el lugar que Dios nos ha colocado para que las culturas sean transformadas a la luz de la verdad de la palabra del Señor. Déjeme por favor citar a César Vidal en uno de sus libros, hablando acerca del impacto de la iglesia cuando vuelve a la Escritura. Él dice esto: al igual que en tantos momentos anteriores de la historia de Occidente, el cristianismo se dibuja a inicios del siglo XXI como la única fuerza capaz de salvar la libertad, la dignidad humana, la justicia y la cultura frente a los embates de la violenta barbarie. Para no fracasar en esa misión, el cristianismo, también a semejanza de lo que ha sucedido en otras épocas, debe regresar con firmeza, entusiasmo, convicción a aquello que es común a cualquiera de sus manifestaciones, en otras palabras, a la Biblia. El retorno a esta le permitirá reencontrarse con las raíces que configuraron la revolución científica y la democracia. La respuesta frente a la esclavitud o frente a la explotación de los indígenas, la clave de la verdadera dignidad e incluso de la configuración de la vida familiar y social. Aferrado a la Biblia, Occidente podrá sobrevivir. Apartado de ella, se encuentra tan condenado a perecer como el Imperio Romano a finales del siglo V. Y es que pretender construir el futuro sin recurrir a sus principios solo puede interpretarse como una muestra fatal de terrible arrogancia, de profunda ignorancia o de crasa maldad. El cristianismo no puede estar contenido al interior solamente de nuestros recintos eclesiales. Necesitamos salir de allí y necesitamos impactar con fuerza y apoyar con fuerza e impulsar con fuerza cualquier intento que se haga para que el pueblo, para que la gente conozca la gran bendición del impacto que tiene el volver a las Escrituras. Necesitamos ser participantes activos de la política. Necesitamos ser participantes activos de la sociedad.
necesitamos aprovechar los espacios que tenemos, necesitamos, hermanos, por todos los medios, que podamos recordar que no se trata solamente de nosotros, que se